Buenos días a todos, bienvenidos a este Café con BDO. Mi nombre es Evelyn Folgar y yo estoy a cargo del área de mercadeo dentro de BDO Guatemala. Y hoy estaremos hablando sobre sistemas de compensación en esta nueva realidad. Y para eso nos está acompañando María Muñoz de People Bridges. Pero antes de entrar en el tema, entonces vamos a conocer un poquito más acerca de quiénes somos. Y nosotros en BDO somos una de las principales firmas de auditoría y consultoría en el mundo. Estamos facturando actualmente por encima de los 10 billones de dólares. Somos alrededor de 90,000 colaboradores en todo el mundo. Estamos en 167 países y son alrededor de 1,658 oficinas. Dentro de los servicios que nosotros manejamos, lo tenemos dividido en 4 grandes líneas. Y en este caso, primero tenemos auditoría, que aquí vemos toda la parte de auditoría de estados financieros, auditoría de adquisición de negocios, due diligence, en toda la parte de servicios de acompañamiento e implementación de normas contables internacionales y otros servicios especiales. También contamos con el área de impuestos y legal y aquí tenemos toda la parte fiscal como tal, precios de transferencia, planificación tributaria, auditoría fiscal y también la parte de servicios legales corporativos. En el área de outsourcing, es básicamente la tercerización de su negocio, entonces ahí vemos toda la parte contable, tesorería, nómina y gestión de personal. Y dentro del área de consultoría, nosotros tenemos una expertise bastante amplia en lo que son empresas familiares, pero no solamente vemos esa parte, sino que también finanzas corporativas, wellness corporativo, tecnologías de la información y también el área de recursos humanos. ¿Y por qué BDO? Pues básicamente por nuestra red internacional, como mencionaba al inicio, el hecho de que estemos en 167 países y que seamos 90,000 colaboradores, le da la garantía a nuestros clientes de que lo que ellos necesiten en cualquier parte del mundo, nosotros lo podemos trabajar y si no tenemos el expertise específico aquí en Guatemala, por ejemplo, lo podemos traer de otros lados y ahora con la tecnología es mucho más fácil. Por nuestra experiencia comprobada en Guatemala, justamente en mayo vamos a estar cumpliendo 45 años de estar en el país y a nivel global, BDO ya lleva más de 50 años. Por nuestras soluciones innovadoras, nosotros tenemos una alianza estratégica con Microsoft, quien es el que nos brinda todas las herramientas para poder brindar nuestro trabajo, tanto a nivel administrativo como también en el área de auditoría. Y por nuestro sólido equipo profesional. Somos alrededor de 100 colaboradores con un expertise bien específico en cada una de las industrias para poder apoyar a nuestros clientes. Entonces, básicamente eso es lo que somos. Somos BDO, personas ayudando a personas a alcanzar sus sueños. Y como les mencioné al inicio, hoy vamos a estar tratando el tema de sistemas de compensación para esta nueva realidad. Y para eso nos acompaña María del Carmen Muñoz Pineda. Ella es consultora de puentes empresariales. Entonces, María, ella es ingeniera industrial graduada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Posee un MBA con énfasis en recursos humanos de la Universidad Francisco de Vitoria de España y una maestría en comercio internacional de la Universidad de Lérida de España. Posee más de 25 años de experiencia en el desarrollo de sus actividades profesionales en recursos humanos. Fue directora y gerente de recursos humanos de varias compañías nacionales y multinacionales para Centroamérica y Panamá, entre ellas Industrias Licoreras de Guatemala, Grupo Tecún, Shell y Enron. Además de haber trabajado en puestos de compensaciones para Cementos Progreso, Ingenio Pantaleón y PCA, donde fue encargada de realizar encuestas y estudios salariales para el interior de la República y también empresas del país y estudios propios de las empresas para las que laboró. Ha realizado proyectos de consultoría privada y pública con énfasis en el campo de estudios organizacionales, administración de puestos y salarios, utilizando para ellos distintas metodologías de evaluación de puestos. Impartió clases sobre compensaciones en la Maestría de Recursos Humanos de la Universidad del Valle de Guatemala y actualmente imparte el curso de compensaciones en la Universidad de San Carlos de Guatemala en la Maestría de Recursos Humanos de la Facultad de Psicología.
Hace 3 años comenzó a realizar consultorías en distintas áreas de recursos humanos y ha desarrollado metodologías en el área de compensaciones que han requerido sus clientes, que ha propuesto como soluciones específicas para sus necesidades y han sido aceptadas en diferentes empresas e instituciones. Entonces, muchísimas gracias, María, por acompañarnos hoy, justamente para hablar el tema de sistemas de compensación. Se recuerdan que tienen un espacio para poder realizar preguntas y respuestas, entonces conforme vaya pasando la charla, pues ustedes pueden ir colocando ahí sus preguntas y al finalizar las vamos a ir respondiendo con María. Entonces, muchísimas gracias de nuevo a todos por estar aquí con nosotros y los dejo en compañía de María Muñoz. María, estás en mute. Bueno, hoy sí, buenos días a todos. Siempre me pasa cuando ya me toca con esta nueva realidad. ¿Ya tenemos en pantalla la presentación? María, no, aún no la vemos. Ok, un momentito. Ok, gracias. Sí, yo creo que es una de las cosas que a todos nos pasa. Empezamos a hablar y siempre terminamos en mute. Ok, ¿ya tenemos en pantalla la presentación? Aún no. Un momentito, señores. ¿Ya deberíamos? Sí, solo la pones en modo presentación porque ya vemos el PowerPoint. Ok. Bueno, pues buenos días. Y bueno, esta es una parte de la nueva realidad que tenemos que ir conviviendo con ella. Aunque tengamos mucho tiempo de estar haciendo esto, pues simplemente a veces la computadora no quiere. Entonces, pues antes de comenzar, pues, ¿por qué este tema de sistemas de compensación en esta nueva realidad? Ya más que nueva realidad, pues ya sabemos que esto se está haciendo costumbre. Sin embargo, es muy importante que comprendamos los cambios que nosotros estamos sufriendo y sobre todo en los sistemas de compensación. ¿Por qué? Bueno, pues primero vamos a hacer un pequeño paréntesis sobre qué tenemos que saber. Primero, ¿cuál es el objetivo de un sistema de compensaciones? Luego, ¿qué está sucediendo en nuestro entorno? Y luego, ¿cómo plantear un sistema de compensaciones en esta nueva realidad? Lo separamos en tres porque primero tenemos que estar claros de cuáles son los temas y por qué realmente nos está afectando esta nueva realidad y estas cosas que están pasando en nuestro entorno. Primero, ¿cuál es el objetivo de un sistema de compensaciones? Bueno, el primero es tener un equilibrio interno, es diseñar una estructura salarial que permita cumplir con principios de justicia, equidad e igualdad. Esto significa que los salarios se paguen de acuerdo a lo que cada uno de los puestos aporta a la organización. Cada uno de los puestos sean pagados de acuerdo a la complejidad de tareas que realizan y a la responsabilidad que tienen frente a la organización. Este es el primer punto. El segundo punto es por qué necesitamos ser competitivos externamente. Porque pues las compensaciones deben de encontrarse dentro de niveles dentro de los cuales podamos atraer y retener a la gente. Entonces, pues tenemos que tener una competitividad externa dentro del mercado laboral respecto de puestos similares, muy importante. Y bueno, ¿qué es el equilibrio interno? Básicamente, pues que dentro de la organización, que es un conjunto de puestos organizados según la responsabilidad, que cada puesto que tiene un conjunto de responsabilidades asignadas
y de respuestas requeridas a la organización estén ordenados de acuerdo a este equilibrio. Y luego, ¿qué es ya hablar de equilibrio externo o competitividad? Es realmente hablar de que estamos comparándonos con el mercado. Compararnos con el mercado quiere decir que debemos de hablar de comparación para poder hablar de competitividad. Primero, no podemos decir que tenemos una buena o mala competitividad si no estamos viendo nosotros en el mercado lo que está sucediendo, es decir, comparándonos con empresas parecidas o el mercado general. ¿Cómo puedo yo saber si estoy pagando mucho o poco? Solamente comparándome con el mercado externo. ¿Y cómo puedo saber si mi presupuesto de salarios es el adecuado? Pues igualmente, sabiendo cómo se están comparando externamente. Aquí vemos unas ilustraciones que son de la encuesta salarial que nosotros hicimos en el 2018 y realmente esta encuesta o cualquier encuesta está diseñada para dar estas respuestas. Ahora miremos qué está pasando en el mundo, ahorita que ya tenemos claro qué es lo que estamos persiguiendo. Entonces, lo primero, luego de la pandemia y durante la pandemia, ¿qué fue lo que ha pasado? Aquí vemos una gráfica en la cual nosotros estamos presentando qué es lo que se está percibiendo o se estuvo percibiendo en los países cuando comenzamos el tema de la pandemia, o por lo menos ya teníamos recorrido 6 meses. Ahí vemos que realmente las condiciones económicas es la parte, es cada una de las barritas, cada barrita representa uno de los grupos de países o países que se fueron analizando y ahí preguntaron cómo se sentían ellos respecto de 6 meses después, cuando ya la pandemia les había afectado. Y vemos que la parte negra coincide y es la parte donde la gente pues tenía una mala sensación. O sea, a partir después de la pandemia, comenzamos a ver que las perspectivas económicas se comienzan a poner negras textualmente y vemos que toda la parte que antes era celeste se convirtió en negra. Sobre todo si vemos el mercado en Latinoamérica, las perspectivas que se presentaron respecto de la economía, el 98% estaba realmente pensando en que el panorama iba a ser mal económicamente. Eso se estaba percibiendo en el mundo. Y luego pues vamos a ver qué fue lo que realmente pasó en Guatemala. ¿Qué otras cosas estuvimos viendo en el mundo? Y que luego, conforme yo fui investigando, cosas similares pasaron en Guatemala. ¿Qué pasó con los puestos de trabajo? Pues primero, pues si estamos viendo, comenzaron a subir algunos posteos de trabajo, es decir, la demanda de ciertos puestos de trabajo comenzaron a hacerse más grandes y la demanda de otros puestos comenzó a declinar. En esta gráfica podemos ver cómo del lado izquierdo están las partes donde comenzaron a subir y entonces comenzamos a ver que comenzaron a subir las demandas de intérpretes y traductores. Los terapistas de respiración comenzaron a ser más demandados. Comenzaron a ver toda la parte de gente que se ocupa de la parte de recuperación de enfermos, la parte de enfermeras, y comenzamos a ver que toda la parte médica comienza a tener una gran demanda y miremos del lado derecho cómo entonces los puestos de retail, que es muy interesante y que pude comprobar este año con gente que trabaja en esa área, comenzó a bajar la demanda e inclusive a tener despidos. También la gente que se ocupaba del cuidado de niños o también de educación. Eso porque los niños comenzaron a recibir educación en casa. Los supervisores de retail también comenzamos a ver que comienzan a bajar todas las industrias, el tema de empleo en todo lo que son comidas preparadas y también
gente de hotelería. Y entonces comenzamos a ver realmente qué impacto ha tenido la pandemia. Esto es una información que es a nivel mundial. Sin embargo, si nosotros comenzamos a hacer el cruce con Guatemala, comenzamos a ver que el comportamiento es similar. Entonces, pues nos damos cuenta que hay puestos de trabajo en riesgo porque están siendo, despedidos o están siendo desplazados por cualquier otro puesto de trabajo. Entonces estamos viendo cómo la parte de retail es la que más ha sufrido, un poco la parte de manufactura, la parte hotelera, que es la que ocupa el tercer lugar a nivel mundial, la parte de construcción igualmente ha ido descendiendo, la parte de transporte y almacenamiento. Y entonces comenzamos a ver que estas son las puntas donde realmente ahorita tenemos los trabajos en riesgo. Si no es que en este momento, pues estas industrias son las que más han sufrido. Pero vemos también que hay otras cosas que debemos de poner atención. No solamente es la pandemia la que está sucediendo, lo que está afectando y está poniendo puestos en riesgo y cambiándonos el panorama del mercado para la competitividad salarial. Tenemos también que la parte donde están reemplazando a la gente por sistemas de información o automatización que ya venía desde antes de la pandemia, ahorita se ha acelerado. Y entonces, si nosotros vemos qué es lo que está pasando o lo que estaba pasando en este momento, es que hay 24 millones de trabajos en riesgo, no solo por el COVID-19, que es el cuadrito que vemos abajo, sino también por el cuadrito que vemos arriba, que también es azul, donde vemos que también hay trabajos en riesgo por la automatización. Entonces, a nivel mundial, la intersección de ambos nos da 24 millones de trabajos en riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahorita, pues no solo la pandemia nos está afectando, sino también lo que ya se había comenzado a trabajar de que automatizar algunos puestos o sustituir algunos puestos por sistemas. Entonces, esto ya es algo que se está dando y que se aceleró. Por ejemplo, hablando del área de compensaciones, si teníamos a alguien dedicado en la organización a ver el tema de compensaciones, a ver, bueno, entonces a este puesto le vamos a asignar tal categoría y entonces le vamos a ofrecer tal paquete. Y hay sistemas que hacen esto por medio de algoritmos y esta posición pues ya no es tan necesitada como antes. Entonces, estamos viendo que no solo es la pandemia la que nos está afectando en el mercado laboral, sino también nos está afectando los cambios de tecnología, que hacia eso se están encaminando. Estamos viendo esto ya en varias compañías, sobre todo las que usan tecnología de punta, muy grandes a nivel de Latinoamérica. No puedo decir los nombres, pero sí ya hay algunas que están trabajando en este tema y están sustituyendo puestos de trabajo por programas y entonces están minimizando la cantidad de gente que opera y que trabaja en esas áreas. ¿Qué está pasando en Guatemala y qué pasó? Bueno, pues de acuerdo al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ellos siempre llevan a cabo una encuesta empresarial. El año pasado hicieron una y como datos preliminares en ese momento, pues estimaron que la fuerza laboral en las empresas consultadas se redujo al menos en un 16.6%. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente nos impacta en el área de compensación. Si se están reduciendo los puestos, pues la demanda está siendo más baja y los salarios puede que estén a la baja o se estén reduciendo. Y aproximadamente el 20% de estas empresas declaró que tenía un programa sobre el cual debería de prescindir de la gente. Y de hecho esto sucedió en varias y creo que varios de nosotros lo sufrimos hasta llegar a diciembre e inclusive este primer trimestre del año. No solo la cantidad de empleo, sino la calidad del mismo
se está viendo afectada, ¿verdad? Por este momento y por el confinamiento. Y aquí otro punto muy importante que debemos de apuntar. Lo que muchos pensamos que era una tendencia pasajera es algo que se quedó para vivir con nosotros, el trabajo en casa. Esto nos lleva también a cambiar un poco el tema de compensación y de forma de compensación, la forma en que los roles se están viendo y la forma en lo que están esperando nuestras respuestas. Según el Banco de Guatemala, la economía nacional se podría contraer dentro del 1.5 y el 2.5 en el 2020, derivado del COVID. Y ahorita estamos viendo que realmente las plazas que antes se generaban, pues se disminuyeron, ¿verdad? Y entonces realmente estamos viviendo, ya no solo estamos diciendo que Guatemala perdió entre un 10 y un 20% de las posiciones de trabajo que estaban vigentes antes de la pandemia. También es importante que veamos cómo afectó el crecimiento económico. Vemos, esta gráfica es súper importante, ¿verdad? Porque vemos cómo este indicador baja repentinamente a un menos un 14%, que es básicamente el crecimiento económico del país. ¿Qué pasa si este se baja? Pues las oportunidades de trabajo bajan con él. El Producto Interno Bruto en Guatemala igualmente bajó. ¿Y cuál es nuestra fuente para pagar empleos y para crear empleos, verdad? Y algo bien importante, porque hasta ahorita estábamos viendo pues qué es lo que podríamos pasar o qué fue lo que pasamos por país y qué es lo que estamos viviendo, un panorama pues que nos dejó no muy bueno. Y luego vemos cuáles son las preocupaciones de la gente. ¿Y por qué vamos a ver las preocupaciones de la gente? Porque definitivamente las emociones de la gente es lo que nosotros trabajamos cuando estamos administrando o creando un plan de compensaciones. Y entonces vemos que a nivel país las personas estaban muy preocupadas y siguen preocupadas por el desempleo, por la economía y el sistema de salud nacional. Y vemos cómo antes no era tan importante tener un seguro médico para gente bastante joven. Sin embargo, ahí vemos, antes no nos preocupaba ni siquiera el sistema de salud nacional. Probablemente muchos de nosotros teníamos un seguro y entonces no nos importaba. Sin embargo, en este momento es una de las cuestiones que son de mayor importancia. ¿Qué impacto tiene esto en las compensaciones? Revisemos nuestro paquete si es que tenemos un seguro médico. Ahora esta es una de las preocupaciones más grandes para todos los empleados. Luego, pues vemos en el hogar qué es lo que nos está preocupando. La economía familiar, obviamente por el desempleo, la disminución de ingresos en muchos casos, ahorita ya lo estamos viendo menos, pero sí hubo un periodo donde tuvimos los part-times y donde ya de alguna manera pues ya se comenzaron a rebajar los salarios. Algunos ya regresaron, pero en otros casos lo que se hizo fue suprimir las posiciones. Y la salud familiar. Volvemos a ver el tema de lo importante que es ahora para las personas esta parte. La situación laboral. Importante ver esta gráfica porque entonces comenzamos a ver en qué nos está pegando a nosotros. Nos está pegando mucho en el tema del trabajo desde casa por cierre de oficinas. Y en muchos casos no es que se haya cerrado oficinas, sino que simplemente como medidas y seguimos teniéndolas, seguimos teniendo el trabajo desde casa, ya que hay una pregunta. Cuando nosotros tenemos un trabajo desde casa, ¿estamos cambiando roles? ¿Estamos cambiando horarios? ¿Estamos cambiando resultados y requerimientos a nuestros colaboradores? ¿Qué es lo que está pasando? Y esto es una pregunta que tenemos que responder para poder plantear
algunas soluciones a nuestro nuevo sistema de compensación. Tenemos que actualizarlo. Entonces, si vemos la gran mayoría, pues ahorita se dio por esta parte. También cambiaron de horarios, que es otro punto muy importante. El gobierno cambia de horarios y entonces vemos un poquito menos de flujo en la ida y el regreso a la oficina en todo lo que son la parte vial. Y luego, pues vemos que algunos siguieron llegando al lugar de trabajo y algunos pues tuvieron reducción de horarios laborales y todavía lo seguimos viviendo. Y esto es un tema que tenemos que tener claro, no va a ser solo para el 2021, sino también lo vamos a tener que seguir viviendo en el 2022 y el trabajo desde casa llegó para quedarse. Entonces sí es importante replantear este tema. Vemos aquí también cómo desde el punto de vista del propietario de la empresa, pues algunos dijeron que no habían tenido ningún cambio, algunos tuvieron suspensión de empleos y algunos otros disminución de salarios y llegando en algunas ocasiones a cierres del negocio. Importante que veamos, eso fue en ese momento, era solo un 13%, pero ahorita vimos un poco más de incremento en este porcentaje, en el tema de cierre de negocios. Luego vamos a ver un poquito qué pasó en el ingreso del hogar. ¿Y por qué vemos el ingreso del hogar? Vemos el ingreso del hogar porque el ingreso del hogar es básicamente el salario y a nivel general el 50% de la población reporta una disminución. Pensemos que el ingreso del hogar no solo es el empleo de una persona, puede ser que sea el compañero del hogar, el que tuvo un despido, alguno de los hijos. Y entonces, si vemos este cambio en el ingreso del hogar, entonces la valoración del empleo y la valoración de lo que estamos ganando y la percepción de la persona respecto a su salario cambió, porque ahora es más importante. Si vemos acá, vemos un poquito más detallado cómo este ingreso cambió. Y luego, algo muy importante que no tenemos que tener y ni dejar de lado cuando nosotros estamos administrando compensaciones es qué es lo que siente la gente y qué es lo que la gente de aquí podemos nosotros deducir que está esperando y cómo nosotros podemos diseñar un plan de compensaciones. Veamos qué cambios positivos tuvo la gente en este momento, pues mucha o más unión familiar, más tiempo para mí, mis seres queridos y solidaridad. Y aquí hay un punto que es bien importante que saltó y que ha saltado en todos los países, más tiempo para mí y mis seres queridos. En el caso de las mujeres que están casadas y tienen hijos y atienden el hogar, tienen un empleo y están trabajando desde casa, el desgaste emocional ha sido mucho más grande. Y realmente aquí es un punto muy importante el definir, y lo que se ha estado trabajando mucho en España es definir los tiempos de labores, porque resulta que cuando estamos trabajando desde casa, nuestros horarios comienzan a difuminarse. Entonces, pues antes entrábamos a las 8 y salíamos a las 4 de la tarde, y si felizmente teníamos una hora de lactancia, salíamos a las 3. O podríamos entrar a las 9, pero ahorita, pues esos horarios comienzan a no tener límites. Y eso para todos, no solo para las mujeres que trabajan. Entonces, es bien importante que trabajemos en esta parte que es un poco, que está pegando en la salud emocional de los colaboradores y en el tema de estrés. Luego, pues vemos las preocupaciones. El estrés ante la situación económica, ya vimos que no solo las percepciones a nivel mundial son negras, como veíamos en la primera gráfica que les mostré, sino que en efecto en Guatemala han disminuido pues los ingresos familiares generalmente, no en todos los hogares, pero en la mayoría sí. El temor a enfermar es muy importante, igualmente el temor a estar en un hospital público, porque enfermé, ¿verdad? De estos hospitales temporales que ahorita
pues gracias a Dios los tenemos. Sin embargo, pues aquí podemos asociar un poquito el tema de salud, no solo preventiva y correctiva, que en este caso preventiva, que estamos haciendo nosotros dentro de nuestras organizaciones, que también es parte de la compensación emocional, cómo nosotros estamos lidiando para que el colaborador perciba que hay menos posibilidad de enfermar dentro de nuestras instalaciones, el temor de perder a un ser querido, ¿verdad? Y pues son temas muy importantes que antes pues no nos preocupaban. Como les decía, si vemos en nuestras primeras gráficas, uno dice, antes nosotros ni nos preocupábamos por los hospitales públicos, ni nos habíamos enterado que realmente éramos, creo que, el segundo país en Latinoamérica que peor tiene las condiciones de su sistema de salud. Pero ahora ya lo sabemos y tenemos esta conciencia y todos queremos tener un mejor acceso a la salud. Bueno, otro tema importante económico, y que esto es más que todo como una referencia para que vean pues también lo que está pasando, pues los bancos todavía no habían entrado en pérdidas el año pasado, pero la perspectiva que se veía pues no era muy buena, porque era el crecimiento del beneficio del sistema bancario bajó, y algunos de nosotros, si tenemos ahorros, lo podemos ver en la tasa que nos están dando por nuestros ahorros los bancos, que han disminuido. Ese es un reflejo muy, muy claro y muy palpable que todos podemos tener. Aquí vemos un poquito nuevamente el énfasis en esta afirmación. Y bueno, pues esto es el panorama de qué nos trajo la pandemia, qué está pensando nuestra gente. Y también vemos qué es lo que se espera de un sistema de beneficios. Y ahorita pues ya con todo el panorama visto, sabiendo qué piensa la gente, sabiendo qué siente la gente, sabiendo qué le está pasando, pues entonces ya tenemos que pensar, bueno, ya dentro de la organización, ¿qué vamos a buscar dentro de nuestro sistema de beneficios? ¿Qué es lo que podemos hacer? Realmente vemos que ahorita ya no es solamente cuánto me están pagando, también pienso en mi sistema de salud, también pienso en que me quiero sentir seguro dentro de mi trabajo. Y entonces, pues vamos a ver qué estamos buscando. Estamos buscando una propuesta de valor para el colaborador, una propuesta de valor integrada, no una propuesta solamente de dinero, porque ahorita, según vemos, no solo el dinero es suficiente, y siempre ha sido así, pero esta pandemia vino a enfatizar esta sensación. Tenemos que retener al talento, porque a la gente que tenemos debemos de cuidarla, y la gente que está trabajando con nosotros y nos está produciendo, tenemos que retenerla, aumentar esa sensación, ese engagement, yo le digo, ese pegamento entre la organización y el empleado, y pues también impactar positivamente en la parte de negocios, porque no solamente es hacer una propuesta de valor al empleado, no es solamente retener el talento, sino nosotros como encargados de compensación tenemos que proponerlo. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque realmente vamos a tener un resultado o un impacto de negocio a través de la gente. Entonces, pues sí nos está pegando un poquito, porque nos hace pensar un poquito más bajo la realidad actual. Ya vimos, pues seguimos sin conocer mucho la enfermedad, aunque ya nos la presentaron, todavía no sabemos cómo se comporta. Yo puedo ser alguien que sea positivo, pero que como soy asintomático, ni siquiera sé que la estoy padeciendo y que la estoy contagiando. Tengo que esperar o crear un retorno al trabajo seguro de aquellos que todavía están en home office, o definir si se van a quedar en su casa. Prestar apoyo emocional al colaborador, porque si estamos nerviosos no lo vamos a hacer bien, no vamos a hacer bien nuestro trabajo.
Ya vimos que en la parte económica, pues hay cierre de empresas, pérdida de empleos y trabajamos con menos recursos. Y por otro lado, tenemos un impacto social que muchos de nosotros pues ya lo percibimos. No sé si ustedes percibieron que la gente que pide dinero en las calles y cuando se para uno en el carro ha aumentado. Cabal, en estas gentes ha pegado mucho, entonces también tenemos un impacto social en el cual hay una desigualdad más marcada. La gente que ganaba menos o que ganaba el salario mínimo probablemente ahorita o no tiene empleo o sus ingresos mermaron. Y entonces pues ha habido una polarización y ha habido un retroceso en el avance económico que teníamos, ¿verdad? ¿Esto qué crea? Pues crea pues también una situación de inseguridad y por lo tanto la sensación de que probablemente estoy mejor trabajando desde casa. ¿Qué ha pasado con la evolución del rol de la empresa? Pues miren, íbamos muy bonito a hacer dinero, a hacer filantropía en los 70, luego ya vamos a pensar en el medio ambiente, en proteger los productos, y ahí en el 2010 ya íbamos a proteger la forma en que se producen los productos, aparece toda la parte de compliance y ética, los famosos códigos de ética, y bueno, en el 2020 pues ya pensábamos en promover la gobernanza, promover sustentabilidad, proveer tecnología. Y en ese momento, a inicios de ese año, pues nosotros no pensábamos que la tecnología iba a ser uno de nuestros grandes pilares. Y de repente mucho se volteó a la parte de tecnología. Comenzamos a tener un énfasis más grande en el engagement. ¿Por qué? Porque nuestra gente se nos va fuera de donde siente a la organización. Y podríamos decir que sí tenemos todo lo demás, pero estos dos temas son los que están vigentes en este momento y en nuestra realidad. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer? Entonces, para hacer una propuesta de valor, pues tengo que hacer un enfoque amplio de compensación. Si antes pensaba que mis compensaciones solamente se trataban de dinero, de pago por servicios, de un salario mensual, pues realmente no es solamente eso. Ya tenemos que pensar, que ya lo pensábamos, en el tema de beneficios. Y en el tema de beneficios, un énfasis en el tema del tema de salud, el tema de protección, no solo de salud. Y como les digo, no piensen solamente en la parte de seguro de vida y médico. Piensen en qué estamos haciendo en el sitio de trabajo con nuestro programa de salud. Tenemos un programa donde tengamos mamparas. Les cuento, no sé si ustedes ya lo sufrieron o ya lo hicieron, pero se hizo un estudio en México a finales del año pasado y se llegó a la conclusión de que para realmente guardar los espacios saludables dentro de la organización con esta enfermedad, nosotros deberíamos de tener 3 veces el espacio que actualmente tenemos. ¿Qué quiere decir? Para tener esos espacios físicos, si yo antes tenía un piso de o un espacio de oficina de 100 metros cuadrados, ahorita necesito un espacio de 300 metros cuadrados. ¿Tenemos esa oportunidad? No necesariamente. Eso nos indica que si estamos cuidando esta parte, pues realmente vamos a tener que tener una parte de nuestros colaboradores en home office, porque es bien difícil que de un día para el otro construyamos, alquilemos o tengamos 3 veces el espacio que actualmente tenemos para realmente brindar a nuestros colaboradores el espacio que reglamentariamente se necesitaría. Más allá de reglamentariamente, les diría por salud. La calidad de vida. Si antes nosotros enfocábamos la calidad de vida con horarios reducidos o poder hacer un día home office, pues ahorita pues ya no es que nosotros querramos o nos parezca muy bonito, es que sí debemos de ya trabajar en el tema de home office, cabal, comenzar a pensar en cómo vamos a nivelar esos espacios con la llegada de nuestros colaboradores, 1 o 2 días a la oficina y hacer horarios, en este caso, escalonados para poder tener
algo presencial, pero también que se esté desde la casa. Y bueno, si ya hablamos del home office, ya si estamos brindando calidad de vida, el tema que yo les hablaba, comenzar a poner horarios de comunicación, comenzar a pensar que sí, estuvo bien, el año pasado se nos fue de las manos el horario de oficina cuando ya comenzamos el home office. Sin embargo, en este momento debemos ya comenzar a poner reglas que brinden calidad de vida y menos invasión, porque resulta que nuestros horarios, y esto es una realidad, pasaron de 8 horas diarias a 10 y a 12, estando en home office. Y bueno, pues sí, tenemos que volver a retomar el desempeño y reconocimiento, pero realmente por acciones extraordinarias y el desarrollo y oportunidades de carrera. Y aquí pues un poquito hay que darle vuelta al tema, en el tema de experiencias de aprendizaje. Yo he visto muy buenas iniciativas en Guatemala, donde ya tenemos todas las experiencias de aprendizaje online, ¿verdad? Y se puede facilitar usando otros medios. Y el desarrollo de competencias y plan de carrera. Y ojo, ¿cuál es la competencia nueva y cuáles son las habilidades nuevas respecto a las que debemos ya de pensar en el plan de compensación? Y no solo en el plan de compensación, sino en recursos humanos. El poder trabajar a distancia, el poder tener un liderazgo y ejercer un liderazgo a distancia, que esos son temas y son habilidades que tenemos que comenzar a desarrollar en nuestros colaboradores. ¿Ayudará al negocio una propuesta de valor? Realmente, esta es una gráfica que saqué de Standard & Poor's, realmente una de las revistas que ellos sacaron, y aquí vemos en la columna celeste el porcentaje de los mejores lugares para trabajar, y a la par vemos en gris el retorno anual de inversión de acuerdo a las investigaciones de Standard & Poor's, y ellos ven cómo hay una correlación. Si nosotros vemos, por ejemplo, aquí tenemos un 16.1 y un 9, es decir, de estas empresas que son mejores lugares para trabajar, un 9% tiene un retorno anual de inversión muy bueno. E igualmente de 12.1, pues vemos que 7.5. Y aquí vemos que realmente una propuesta de valor sí ayuda al negocio. Y el trabajar en ella integralmente, esto es algo muy beneficioso para el trabajador y para la empresa al mismo tiempo. Bueno, ¿cómo vamos a construir una propuesta de valor? Primero, identificar lo que la empresa y el talento requieren. Los líderes clave, las prioridades, las personas y desarrollar una estrategia de comunicación interna, porque aunque tengamos una propuesta de valor buenísima, que probablemente ahorita la tengamos, si la gente no la conoce, no la sabe, no la maneja, no la tiene internalizada, uno no reconoce lo que no ve. Entonces, la estrategia de comunicación interna es importantísima. Es decir, y muchos dicen, ¿verdad? No solo hay que poner el huevo, sino también cacarearlo. Y realmente esto es algo muy, muy importante. Porque yo no reconozco una propuesta de valor si no la veo, si no me doy cuenta de lo que me están brindando. Hacer más grandes las afinidades entre la propuesta de valor y el talento y lo que la empresa requiere. Hacer bien claro el link entre ambos. No solamente decir, sí, yo estoy haciendo esto, me he hecho un bonito discurso, pero ¿dónde está el link entre una y la otra? ¿Dónde está el link en este momento cuando yo requiero que mi gente tenga suficiente formación o suficiente preparación para trabajar desde casa, que tenga todos esos valores que necesitamos para no solo decir que estamos trabajando, sino que trabajamos, y una supervisión propia interna, donde estamos comenzando a trabajar eso, y aumentar tanto los resultados del negocio como la propuesta al empleado. No podemos hacer una propuesta de valor que no vaya
de la mano de la generación de más valor para la empresa misma, de manera que ésta sea sostenible. Entonces, pues vemos que está al principio lo que el talento quiere y lo que la empresa necesita. Ese es el primer punto de unión y es el link de donde partimos para nuestra propuesta. Luego tenemos que hacer más grandes estas afinidades y luego pues ya tenemos que responder a lo que el talento quiere y lo que la empresa necesita. Llegaremos a este punto donde vemos el punto más grande si nuestra primera base está bien estudiada, ¿verdad? Y esto no es un tacuche que yo, y que yo, este traje me lo hicieron, ¿verdad? Sino yo les diría, es un tacuche que me lo hizo un sastre y me lo hizo a la medida. Cada empresa tiene su propia propuesta de valor. No es lo mismo un servicio que un área de producción o una empresa dedicada al retail. Bueno, miremos algunos ejemplos. Y entonces lo primero es, bueno, ¿qué podemos tener de compensación? Pues tenemos nuestro salario base, nuestro aguinaldo, nuestro bono 14, tenemos alguna prima vacacional, tenemos fondo de ahorro, bonos, incentivos. En algunas empresas, generalmente en las multinacionales, tenemos el plan de compra de acciones, los beneficios, hablamos mucho del seguro de vida y gastos médicos, en algunos casos vehículos, los planes de pensiones, exámenes médicos, un comedor saludable que pues, está muy de moda, y el transporte. Y el transporte, ojo, ahorita el transporte es uno de los grandes beneficios que tenemos que ver, sobre todo en nuestra situación en Guatemala. Y aparte un transporte, ¿cómo les digo? Saludable o seguro, porque no es lo mismo amontonar 50 gentes que tener ciertas medidas de prevención dentro del transporte que brindamos. La calidad de vida, pues los programas de ayuda al empleado, convenios de gimnasios, que ahorita ya realmente esto ya no mucho que, ¿verdad? Horarios flexibles, podríamos ya comenzar a sustituirlos por, más que todo, respetos de horario de comunicación formal para los empleados en horas determinadas cuando es home office. Antes era viernes cortos, pues ahora podríamos todavía seguir trabajando sobre eso, pausas activas. El home office, que ahorita ya no es algo opcional, es algo con lo que estamos viviendo. Tiempo libre sin goce de sueldo, permisos de paternidad, psicólogo, deportes, en fin. Realmente aquí cada quien tiene que preparar su lista, ¿verdad? Y bueno, al final vamos a ver qué fue lo que nos pasó y qué tenemos que ver. Pues la pandemia realmente nos hizo ver que tenemos demandas de nuevas habilidades. Tenemos que tener un 30% más de espacios si vamos a hacer las cosas como deberían de ser en el tema de espacios saludables de trabajo. Un cambio de necesidades personales. El tema de salud pasa a uno de los primeros puestos de necesidad, provocado por el miedo que produjo la pandemia, ¿verdad? Tenemos esta emergencia sanitaria y realmente podríamos decir que es un poco de recesión o de una parada de crecimiento de nuestra economía. Vemos un 16.6% de menos empleos en Guatemala, un IMAE negativo, o sea, un índice de crecimiento económico negativo. Vemos entonces un mercado de competitividad externa de salarios que se está afectando tanto por la pandemia, no solo por la pandemia en sí, sino también por los efectos que esta tuvo en la economía. Vemos pues el equilibrio interno de nuestra organización, de nuestros puestos, puede que haya cambiado y es lo más probable porque los roles han cambiado, porque nos hemos tenido que ajustar a la nueva forma de trabajo, ¿verdad? El cambio de las condiciones en las cuales debo de trabajar, de responsabilidades, les hablaba con mucho énfasis de los horarios, probablemente cambio de actividades
Y esto, no sé si ya lo hemos visto, ¿verdad? Y esto nos lleva también a que nuestro mercado de competitividad externa de salarios ha cambiado. Hay un cambio en la compensación, nuestros énfasis deben de ser distintos, los intereses de la empresa también han cambiado. Nuevos tabuladores de pago, ¿qué quiero decir con esto? Pues lo que antes era el cuartil 3, la mediana y el máximo que se pagaba han cambiado. Y también la demanda de puestos, uno lleva al otro, ¿verdad? Y al final, pues todos estos tres circulitos a dónde nos llevan, nuestro equilibrio interno, la pandemia y la competitividad externa de salarios nos indican que tenemos que ver cómo vamos a cambiar la compensación para que realmente responda a la nueva realidad, al interés de la empresa, que es muy importante no dejarlo de lado, para provocar el engagement que necesitamos y que realmente estemos dando una propuesta de valor. No solo estemos administrando un presupuesto de salarios. Conclusiones, bueno, las básicas, un cambio en el contenido de puestos y responsabilidad por resultados. Eso es lo que estamos viendo en la mayoría de las organizaciones. Un cambio de la forma de encuestas. Los puestos han cambiado y también lo que se requiere del colaborador también. Algo importante, comience a revisar su propuesta de valor, ¿verdad? Integre la nueva realidad a su propuesta de labor y realmente el cambio ya fue. Hay que comenzar. Y hay que comenzar pues ya, porque no nos avisaron cuándo iba a comenzar la pandemia, entonces vamos retrasados respecto a ella. Y estoy disponible para las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias, María. De verdad, un tema súper interesante y justo ahorita en esta nueva realidad, cómo poder ir avanzando también con nuestros colaboradores. Y efectivamente, pues tenemos una pregunta. Bueno, tenemos varias. Vamos a comenzar con la primera. Dice, ¿cómo hay menos empleo? ¿Tengo que pagar menos porque ahora hay menos competencia? No es tan fácil. Primero, no puedo pagar menos porque si ya tengo contratado personal, yo no le puedo bajar el puesto legalmente, el salario legalmente. Sin embargo, yo lo que recomendaría, yo acabo de hacer una revisión este mes de una encuesta salarial de Guatemala y les puedo decir que lo que ha pasado es que los salarios se frenaron en estas encuestas. Y probablemente, no probablemente, casi seguro estamos trabajando con salarios del 2019, finales del 2018, muy parecido al mercado. No es pagar menos, es en este momento yo tendría que consultar una encuesta de salarios y estar seguro de qué voy a hacer con las nuevas contrataciones y crear una nueva política de cómo voy a hacer las nuevas contrataciones y cómo voy a tratar los salarios que ya tengo. En algún momento puede ser que estén respecto de nuestros nuevos salarios un poquito arriba, los que ya tengo. Ok, nuestra siguiente pregunta es, en Guatemala, la automatización, ¿en qué mercado comercial nos podría afectar en comparación con otros países, como China, Estados Unidos y Europa, que son países desarrollados y que adicionalmente utilizan la mano de obra robótica? Bueno, tal vez la automatización no nos deberíamos de ir solamente a las fábricas, tenemos que pensarla también en áreas de oficina, sobre todo en temas de back office. El back office está integrado por todos aquellos servicios, generalmente son finanzas, recursos humanos, que somos los que más estamos en esa área. Ahorita pues se están diseñando programas que pueden automáticamente hacer ciertas cosas que antes necesitábamos gente para hacerla en estas áreas. Y ahí también hay reducción. Como les digo, no les puedo comentar nombres de empresas, pero ya ahorita hay planes de algunas multinacionales de estar haciendo esto cabalmente en estas áreas.
Y entonces, si antes tenía un contador, ahora tendré uno. Si tenía 2 contadores, ahora tendré 1, o si tenía 5, tal vez ahorita tendré 3. Estos son los planes a futuro de algunas multinacionales en este momento en Guatemala. Y como sabemos, pues primero comienzan las multinacionales y luego las nacionales. Entonces, no solo afectan en el tema de producción fabril, ¿verdad? Ok. Y la siguiente pregunta es, ¿cree que este año van a mejorar los salarios? Depende. Y hace unos años estuve con este economista Maúl y él nos decía, ese año fue uno de los años en que no debimos de crecer en salarios, pero en recursos humanos nosotros propusimos incrementos y creció el área salarial y nos dijo que para él era admirable cómo nosotros no tomábamos en cuenta la economía para asignar salarios. Si nosotros vemos todo el panorama económico, yo creería que lo que debería de haber es una estabilidad de salarios, más allá de incrementos. ¿Qué quiero decir con estabilidad de salarios? Si alguna empresa está debajo de lo que el mercado está pagando, pues sí debería dar un incremento, pero si estamos dentro de lo que estamos pagando, no creo que sea necesario hacer un incremento, sobre todo por lo que ya platicamos, tanto económicamente como dentro de las consideraciones que como administradores de salarios deberíamos de tener, ¿verdad? Ok, nuestra siguiente pregunta es, ¿qué tengo que hacer ahora con mi salario? ¿Qué tengo que hacer ahora? Es primero revisar si cambió mi estructura de empresa, si creé nuevos puestos o los disminuí, los disminuí primero, ver si las responsabilidades de los puestos cambiaron para realmente ajustar ese equilibrio interno, que sería lo que yo estaría buscando este año. Este año yo buscaría más bien el equilibrio interno, porque inclusive el mantener un equilibrio interno requiere inversión y dejaría para el año entrante ya ver la parte de equilibrio externo, donde ya tengamos más estabilizadas las estructuras salariales. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo se vieron afectados los salarios el año pasado con la pandemia? Básicamente, lo que les comentaba, ya con números yo vi que hubo un freno, e inclusive un poquito de retroceso a salarios o encuestas del 2019. ¿Cómo podemos trabajar el tema de compensación si en mi empresa el criterio para nivelación es a discreción del jefe inmediato? Primer punto triste, disculpe que se lo diga. Deberíamos de buscar más bien una cultura de evaluación de desempeño y comités de evaluación que nos ayudaran a cambiar este tema. Porque el criterio es importante, pero hay dos vértices en los cuales tenemos que trabajar esto. Es tanto, por un lado, la evaluación de desempeño, que viene a ser el criterio del jefe, que mi recomendación es procuren llegar a una evaluación de desempeño. Y el segundo vértice, que es la base, es la posición del salario en mercado. Entonces, dependiendo de su desempeño y la posición del salario de mercado, así se deberían de dar los incrementos para hacer un crecimiento ordenado que responda tanto a la parte de competitividad como de equilibrio interno. ¿Cómo lograr que la cúspide de la organización sea más empática a la situación con los empleados? Pues aquí tenemos que hacer ese link que les mostraba, que es el link entre los intereses de la empresa y el desempeño y lo que el empleado me produce. Nosotros como recursos humanos tenemos que llegar a definirlo de tal manera que
que al dueño vea ese link y por tanto sea empático, aunque no le guste a la gente, pero lo importante es que vea ese link y esa conexión entre lo que el empleado piensa, siente y produce y lo que él está recibiendo. Ese link es cabalmente y es la varita mágica para que entonces tal vez no sea empático, pero vea que sus intereses vayan de acuerdo a esto. ¿Considera que el wellness corporativo es una buena opción como propuesta de valor? En este momento es muy importante. En este momento, y comencemos a ver que una estrategia de compensación no es para siempre. Entonces, en este momento es indispensable. ¿Por qué el wellness corporativo? Por todos los cambios que hemos sufrido al irnos a trabajar a casa, al miedo que sentimos cuando llegamos a trabajar, si no está preparado el ambiente para que yo esté ahí. Entonces, sí es importante en este momento. Excelente, muchísimas gracias, María. Esas fueron las preguntas que tuvimos hoy desde nuestro público. De igual forma, si alguien tiene alguna otra consulta, la puede realizar dentro del chat y si no la logramos contestar en estos momentos, pues la vamos a contestar en el mismo chat. Entonces, muchísimas gracias, María, por tu tiempo. No sé si quieres dar algunas palabras finales. Pues gracias por su atención. Creo que quienes tenemos la compensación en nuestras manos tenemos cabal el eslabón entre la estrategia y los resultados finales. Tenemos el eslabón que nos sirve para que los comportamientos de las personas nos lleven hasta el éxito de la estrategia. Entonces, más allá de administrar una nómina, es dar esta propuesta de valor y tenemos mucha responsabilidad y tenemos que informarnos bastante, conocer bastante para hacerlo de manera correcta. Y nuevamente muchas gracias, María, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy. Les recuerdo que nuestro próximo webinar va a ser el 12 de mayo y vamos a estar hablando temas de empresas familiares directamente con nuestro socio de consultoría, Antonio Posada. Entonces, muchísimas gracias nuevamente y espero que tengan un excelente día. Buen día.